ojalá pues no tuviéramos que luchar contra la tentación y luchar contra el pecado. Pues nos gustaría, ¿verdad?, de decir, pues ya no me tienta ningún pecado. Pero Dios quiere que a pesar de la tentación, a pesar de el coste, decidamos obedecerle, decidamos amarle, ¿no? Eso es su plan para su creación. Vemos eso en Oseas también. Hoy nos toca pues el capítulo 7 en el libro de Oseas. Hoy vamos a ver un pasaje que trata, pues todo el capítulo trata de más pecado del pueblo. Bien, es otro pasaje, pues, se podría ver negativo. Es bonito dentro del contexto de Oseas, dentro del contexto mayor del libro, pero si te quedaras únicamente con este pasaje, pues te quedarías únicamente con Dios hablando del pecado de su pueblo, ¿bien? Y sería un pasaje duro. Como digo, todo esto dentro de este libro que trata principalmente de la restauración de una relación rota, ¿no? Igual que pues, Oseas con Gomer, pues Dios con Israel. Hoy vamos a ver, pues hay unos 3 pecados principales a lo largo del capítulo. Pues Dios va a identificar varios problemas, varios pecados, fallos que cometieron los judíos y les va a regañar, les va a hablar de lo mal que lo han hecho. Bien. Y algunos de estos, yo creo que algunos de estos pecados, pues igual son más parecidos a lo que hacemos hoy en día. O sea, algunos de estos pecados son relevantes a nosotros, algunos no son tan relevantes a nosotros en el siglo XXI. Ya vamos a ver cuáles son nuestros pecados, ¿no? Pero acordémonos, bien, y esto lo he repetido ya muchas veces, pero creo que es importante, que el enfoque aquí no es Israel, no es el pecado de Israel incluso. El enfoque en todo este libro es en la actitud de Dios frente a Israel. Al final nosotros no somos judíos, no estamos en la misma situación que los de este libro, pero servimos el mismo Dios, ¿bien? Y el Dios que vio y perdonó a un pueblo tan repentinamente pecadora es el mismo Dios que servimos nosotros como cristianos. Es el mismo Dios que nos perdona vez tras vez tras vez por el mismo pecado. Y estudiando este libro, mi meta, para mí personalmente, para vosotros, es que vayamos conociendo más de Dios y más de su capacidad tremenda para el perdón. Bien, vamos a empezar orando, yo creo, y después estamos en el versículo 1. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por este pasaje, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en la Biblia, y pido que nos bendigas. Ayúdame, Señor, a explicar claramente. Aquí hoy tenemos unos versículos más difíciles, quizás, ilustraciones que requieren un poco más de explicación, y pido que me ayudes a hablar claramente. Pido que todos aquí salgamos con mejor conocimiento de ti y quizás mejor conocimiento de nosotros, de nuestras propias vidas también. Pido que esto sea un tiempo provechoso y un tiempo que te glorifica. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues así, sin más, vamos a empezar con el versículo 1. Oseas, capítulo 7, versículo 1. Esto es Dios hablando. En el capítulo 6, que vimos la semana pasada, Dios habló de su restauración. Bien, vimos al final del capítulo que Dios perdonó a Israel después de su pecado. Bien, y continuamos ahora yendo a otro ciclo de pecado. Esto es muy parecido a Jueces. Estamos por la tarde mirando el libro de Jueces, donde Dios perdona y el pueblo peca, y Dios perdona otra vez y el pueblo peca otra vez, ¿no? Este ciclo de pecado y perdón es lo que vemos aquí. Dice, mientras curaba yo a Israel. Curaba aquí es esta idea de restauraba, ¿bien? Habían pecado, Dios les había tratado con el pecado, había mandado profetas, el pueblo se había arrepentido, había curado el pecado. Dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Y no hay distinción, o sea, no son grupos diferentes aquí, Israel y Efraín, estamos hablando del mismo pueblo, ¿bien? La idea es, mientras curaba yo al pueblo, se descubrió otra vez el pecado del pueblo, volvieron otra vez a pecar. Dice, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, dice, porque hicieron engaño
Bien, esto es pecado a escondidas o pecado pues, engañoso. Dice, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuerza. Hay versículos hay versículos aquí que son muy difíciles de entender literalmente, ¿no? Hay muchas ilustraciones, muchas cosas aquí que lo lees y tienes que pensar un poquito qué es lo que qué es lo que quería decir Dios. Bien, y yo voy a intentar explicar hasta donde yo he podido entender este pasaje y espero que sea útil para todos. Dios dice simplemente, mientras les perdonaba, volvieron al pecado. Y cuando uno vuelve al pecado, ¿qué es lo que pasa? Deja la frente abierta a que venga, podríamos entender aquí el ladrón, el salteador, como las tentaciones de Satanás. Cuando nos metemos en el pecado, cuando abandonamos el plan de Dios, nos dejamos abiertos a los ladrones y salteadores. Aquí, igual que un pueblo que si no se concentra en defenderse, pues ¿qué va a ocurrir? Van a entrar ladrones y salteadores porque no están enfocados en lo correcto. Pues de la misma forma Israel, al distraerse y a no obedecer a Dios, entró el pecado así por escondidas, por engaño. Bien, esto es al final una ilustración de cómo entró el pecado. Dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Esto es atributo de Dios. Bien, esto estamos otra vez aprendiendo de Dios, ¿no? Los judíos, ¿cuál es su problema? Tienen muy corta memoria en comparación a Dios. Los judíos piensan que Dios es como el humano, que muy pronto se olvida, ¿no? Que se distrae. O sea, es increíble el ciclo de atención de las personas, ¿no? Que de un momento pues todo el mundo está pensando en pues, el COVID o cualquier cosa, en otro momento todos están pensando en Ucrania, todos están pensando en la próxima cosa, ¿bien? Y nos olvidamos muy rápidamente porque no tenemos la capacidad de tener atención en todo. Y pensamos a veces que Dios es igual. Bueno, yo estaba enfocado en esto, pero ahora voy a la próxima cosa y nos olvidamos que Dios ve todas estas cosas que no están resueltas en el corazón. Dios las ve y Dios no está contento hasta que se resuelvan todos. Y a veces vamos abriendo más frentes contra el pecado que las que vamos cerrando o resolviendo. ¿Bien? Y Dios está al tanto, ¿no? Dios no se olvida de lo que nos queda por resolver. No consideran que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearon sus obras y delante de mí están. La idea es, se rodearon de frentes de batalla y de pecados. En este capítulo Dios va a enumerar varios tipos de pecado, varias cosas malas en Israel, y la idea es, están acumulando muros entre ellos y yo. El pecado se está acumulando y les separa de mí, es la idea. ¿Bien? Y si no tenemos cuidado, muy fácilmente ocurre lo mismo. ¿Cómo puede ser que una persona vaya de ser un cristiano o una persona deseosa de servir a Dios y en el corto plazo de un año esa misma persona está apartada de Dios? ¿Cómo puede ser? Pues el pecado nos distrae a nosotros. A Dios no le distrae. Pero nosotros forma una barrera entre Dios y nosotros y nos va alejando de Dios. Nosotros somos limitados en nuestra capacidad de atención. Por eso tenemos que mantener a Dios en el centro. Bien, tenemos que tener por prioridad el conocimiento de Dios, el ir tratando con los pecados en nuestra vida, porque si no van a acumular y nos van a separar de Dios. Dice, con su maldad
alegran al rey. Vale, aquí entramos a uno de los temas. Como digo, hay varios temas que Dios va a tratar en Israel como problemas. Y nosotros no somos Israel, no somos una nación, así que algunas de estas cosas no son relevantes a nosotros como pecados directos, ¿no? Haré un poquito de aplicación en ello, pero bueno. Dice, con su maldad, la maldad del pueblo, dice, alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. ¿Qué está hablando? Bueno, Dios está describiendo la situación corrupta y pecaminosa desde arriba a abajo en Israel. En Oseas, tanto como en muchos otros libros de los profetas, Dios tiene palabras fuertes contra los líderes, ¿no? Dios tiene sus palabras más fuertes, ¿bien? Más devastadoras, contra los que tienen autoridad y mal utilizan esa autoridad para mal dirigir al pueblo, ¿bien? Sean líderes políticos o líderes religiosos. Habla mucho de Dios contra los pastores, utilizando el término de pastor de ovejas, ¿no? Mismo término que usamos para un pastor de una iglesia, pero los líderes espirituales y los líderes políticos, Dios va por ellos y les habla muy fuertemente. Aquí está hablando de que tanto el pueblo como los líderes están todos en contra de Dios. A mí siempre me fascina, como vemos en el Antiguo Testamento, que tienes un rey que puede ser que vino después de 3 reyes muy malos y el pueblo estaba en un desastre. Tienes un rey y nos dice que ese rey tuvo efecto tremendo en la vida espiritual del pueblo entero. O sea, dirigió el pueblo hacia Dios y tuvo consecuencias, ¿no? Y después tienes un rey malo que deshace, en un sentir, todo lo bueno que hizo el rey anterior. Y el efecto tan tremendo que era la autoridad o la responsabilidad del rey, el líder político, ¿bien? Mismo se puede hablar de los profetas, porque la Biblia habla de profetas buenos y profetas malos, que daban profecías solamente para su provecho, y mentían, y decían, Dios ha dicho tal, pero no era así, ¿no? Dios está diciendo, o sea, desde arriba hasta abajo, en todas partes hay pecado. O sea, la maldad del pueblo no está concentrada en un grupo. Bien, todos ellos, dice, todos, reyes, príncipes y el pueblo, son adúlteros, dice, son como horno encendido por el hornero. Aquí vamos a entrar en una ilustración que va a ser utilizada a lo largo de 4, 5, 6 versículos. Bien, habla Dios de un horno y de un hornero, o la palabra creo que es un panadero, bien, uno que hace pan en el horno. Dios está diciendo, el pueblo es adúltero y es como un horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Yo, cuando estuve leyendo esto, Dios, ayúdame a entender de lo que está hablando, porque esto es raro. Bueno, si pensamos en un horno hoy en día, si tienes uno pues de gas o de electricidad o lo que sea, esta ilustración no tiene mucho sentido en el día del horno eléctrico o el horno de gas, ¿bien? Pero si pensamos un poquito hacia atrás, y yo me acuerdo incluso de niño, pues por ejemplo, teníamos un herrero en el pueblo, que después ya no existe hoy, ¿no? Pero él tenía entramos alguna vez a la casa del herrero y tenía su horno, donde es que manipulaba el metal y hacía todo lo que hacía un herrero, y me parecía fascinante, ¿no? Pero piensa en un horno antiguo, donde le metes leña y atrapa el calor ahí dentro, y está construida de una forma que el calor pues no tiene salida. Pues ¿qué hace el hornero? Enciende un fuego, prende fuego, hace que caliente y el fuego hace una brasa, y después lo cierra y ahí dentro se queda la brasa hasta a saber cuándo. O sea, dura mucho tiempo. No es como hoy en día que enciendes y apagas y ya está, ¿no? Preparas el horno, preparas la brasa, y la brasa, aunque no esté dando llama, mantiene todo su calor. O
Según entiendo yo, por ahí va la ilustración, ¿bien? Dice Dios, vosotros sois como un horno encendido, que el que hace el pan lo prepara, después se pone, o sea, prepara el horno, después se pone a hacer el pan. Y es un proceso largo del pan, porque lo mezcla, hace la masa, deja que la levadura haga que crezca la masa. Todo esto puede durar horas. Y durante todo este tiempo el fuego ni lo ha tocado, el fuego está allí, está como apagado, pero no está apagado, ¿bien? Está quemándose por dentro. Y la idea aquí es, el pueblo no siempre se ve su pecado, pero está como un horno que está cerrado, pero dentro hay brasa viva. El pueblo está lleno de calor del pecado, ¿bien? La idea es, aunque no se vea visiblemente el pecado, está ahí dentro en su corazón, ¿vale? Yo sé que la ilustración igual es un poco difícil de hacer la conexión hoy en día, pero se entendía bien en el día de Oseas, ¿bien? Estamos hablando simplemente de, y hoy en día diríamos, pecado dentro del corazón. La fachada no lo muestra, pero dentro está ahí, está esperando el momento para explotar, ¿bien? Dice, el pueblo está así, el pueblo está ahí con pecado, con problemas serios ahí dentro sin tratar. En el día de nuestro rey, dice, los príncipes le hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. En los días cuando predicó Oseas, él fue profeta en el norte. Y los últimos 5 reyes del norte vinieron uno tras el otro, asesinados casi todos por el próximo. O sea, fue un tiempo de tumulto político tremendo, ¿bien? Y era, pues eso, asesinatos, violencia, golpes de estado, cosas así. Tiempos muy malos para el pueblo. Y esto, lo más seguro, no sabemos a cuál rey se está refiriendo, pero está refiriendo a alguno de estos golpes de estado donde los súbditos del rey matan al rey e instalan el próximo rey. Bien, estamos hablando aquí de asesinato del rey. En el día de nuestro rey, los príncipes le hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, o sea, le engañaron al rey. Dice, aplicaron su corazón, aquí volvemos otra vez, semejante a un horno, a sus artificios. O sea, a escondidas, estamos hablando de pecado aquí por engaño, como dijo Dios al principio. A sus artificios, toda la noche duerme su hornero y a la mañana está encendido como llama de fuego. Otra vez, la idea de el horno está con brasas y esas brasas están toda la noche y cuando se despierta el hornero, el panadero por la mañana, todavía hay fuego ahí dentro, ¿bien? Y con simplemente agitar un poco, meter un palo, salta la llama, ¿vale? Entendemos que la ilustración es esa. Pues aquí eso se le llama anatema, ¿no? A pecado escondido se le llama anatema, ¿no? ¿O no? No, es diferente. Anatema es simplemente algo que está maldito por Dios, ¿no? No es correcto y Dios lo maldice. Bien, bueno, entendemos, seguimos hablando del horno, simplemente en conexión a pecado escondido. Pecado que no se ve, pero igual que los príncipes en este caso, que estaban tramando contra el rey a escondidas y esperaron el momento adecuado para asesinarle, pues estamos hablando de eso. Todos ellos arden como un horno, seguimos hablando de la misma ilustración, ¿no? Y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, por esto digo, estamos hablando de tiempo de tumulto político en Israel. ¿Por qué? Pues está claro que cada rey era su propia persona y tenía sus propios problemas, pero el problema raíz, el problema en principio es que el pueblo estaba mal, el pueblo estaba actuando en contra del plan de Dios, por eso iban matando a los reyes. Y por eso iba un rey cargándose al próximo. Dice, devoran a sus jueces, cayeron todos sus reyes, y no hay entre ellos quien a mí clame. Y allí creo está la clave en todo esto. Hay un rey, después es reemplazado por otro rey, que es reemplazado por otro rey, y así fue en la historia de Israel. ¿Y cuál es el problema? Ninguno de todos estos reyes clamó a Dios. Bien, hay naciones
todavía hoy en día, donde pues es una dictadura y viene hasta que uno le mate y se instale como rey. Hay países donde esto todavía es el caso, como en Israel, ¿bien? ¿Y cuál es el problema? Bueno, con los judíos, el problema es que ninguno clamaba a Dios. Todos actuaban en su propio interés. Y sabemos que el interés propio del humano pues es malo para los demás, ¿no? La actitud automática por defecto humana es hacer daño a los demás y buscar su propio bien. Y eso termina en violencia en todo esto que pasa con los estados. Vale, entonces, como decía antes, nosotros no estamos aquí intentando eliminar al rey. No estamos aquí con líos políticos de la misma forma, ¿bien? Este pecado, pues, no es un pecado tan relevante a nosotros. Pero el problema raíz sí lo es. Bien, el problema raíz es que dentro no buscaban a Dios, buscaban su propio plan. Tanto los reyes como los judíos, los príncipes y los demás que estuvieron involucrados aquí, todos están con pecado dentro de sus corazones, como un horno, bien, apagado, pero ahí dentro está caliente. Todos ellos buscando su propio plan en vez del plan de Dios. Bien. Entonces, Dios habla mucho de eso porque esto es el problema del día de Oseas. Dice, ahora vamos a hablar de otro problema serio de los judíos. Bien, el primero era este problema de ir eliminando los reyes, cargándose a los reyes líderes y eso. Dos, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Bien, otra vez, vuelvo al libro de Josué y Jueces que hemos estado viendo por las tardes. Esto es un no rotundo de parte de Dios, ¿no? Los judíos no se tenían que mezclar con los idólatras, los cananitas y los de los pueblos alrededor que no adoraban a Jehová. No por temas de separación y racismo en sí, el problema por idolatría. No se tenían que mezclar con las naciones alrededor, ellos tenían que ser una nación que servía únicamente a Dios y no tenían nada que ver con las naciones paganas de su alrededor, ni dentro de la tierra de Israel, porque tenían que eliminar a todos los idólatras, ni en las naciones de fuera. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? En estos tiempos de tanto tumulto político, y todo esto se puede leer en los libros de Reyes, los libros de Crónicas, o sea, todo esto, los tiempos en los cuales vive Oseas, pues leemos acerca de esos reyes en otros libros de la Biblia. Bien, si haces el plan cronológico, plan de lectura de la Biblia cronológica, a mí me gusta por eso, porque lees Oseas y después lees a la vez el contexto de los reyes en los cuales está predicando. Pero dice, la nación de Israel se ha mezclado con los otros pueblos. Efraín fue, y aquí otra ilustración, seguimos con esta ilustración del panadero. Bien. Efraín fue una torta, un pan hecho, pero no volteado. O sea, la idea, se mezcló la masa, y para hacer un pan hay que mezclar ingredientes. Se mezcló el pan y se hizo mal el pan. El pan, si no le das la vuelta, pues se quema por un lado. Es la idea aquí. Y no hay que yo no creo que el detalle sea, yo no creo que la ilustración sea muy compleja aquí, simplemente está diciendo, pues, por no hacerse bien, por no hacer lo correcto, Efraín se quemó, se hizo mal, ¿bien? Fracasó. Efraín fue una torta no volteada, que se desaprovechó. Dice, devoraron extraños su fuerza. En los últimos días de la nación de Israel, hicieron tratos, cada 2 por 3 un trato con una nación pagana. Fueron a Egipto, fueron a Siria, y todo esto lo leemos en los libros de Reyes y de Crónicas, ¿no? Los de la nación de Israel, del norte, eran tan débiles, tanto espiritualmente como débiles como país, que empezaron a hacer alianzas, y el problema es que ni siquiera fueron fieles en sus alianzas. Hacían una alianza y después iban en contra de ese para ir con el otro y rompían la alianza anterior. O sea, eran un desastre.
¿bien? Y ponían su confianza en naciones externas y rompían sus promesas y era un caos, ¿bien? ¿Todo por qué? Porque no confiaban en su rey Dios. Bien, Dios había dicho desde la fundación de la nación que si ellos obedecían, si ellos hacían lo correcto, Dios les mantendría a salvo y nadie les podría hacer nada. Y Dios les dio muchas victorias tremendas contra números mucho mayores que ellos cuando obedecían, ¿no? Piensa en la caída de los muros de Jericó y muchas otras batallas que nos cuenta la Biblia. Cuando confiaban en Dios y obedecían, los ejércitos enemigos pues se mataban entre ellos solos. Dios les daba la victoria pues, milagrosamente. Pero ¿qué pasa? El pueblo había llegado a un estado por el pecado que ya no confiaba en Dios, no querían tener nada que ver con sujetarse a Dios. En vez de eso, iban a sujetarse a las naciones alrededor, intentar hacer alianzas, intentar confiar en reyes externos, y eso es lo que directamente les llevó a la destrucción. ¿Bien? Ellos traicionaron, fueron traicionados, todo terminó yendo al garete, tan sencillamente porque no dejaron de confiar en Dios y confiaron en gente de afuera. Bueno, continuamos aquí, ¿no? Que estamos separando el texto. Devoraron extraños su fuerza. La idea aquí es, sin que se dieran cuenta, se quedaron débiles. Pienso yo pienso aquí en la historia de Sansón. ¿Te acuerdas de Sansón? Que era, bueno, por la fuerza que Dios le había dado, era la persona más fuerte que existía, ¿no? Era un superhéroe de fuerza. ¿Y qué pasa? Por abandonar a Dios, en este caso se enamoró y empezó a pecar. La Biblia dice, y creo que tengo aquí, Jueces 16, la Biblia dice que le robó la fuerza. La mujer con la quien estaba, ¿eh? ¿Sabéis la historia? Ella le dijo, esto es Dalila hablando a Sansón, ¿no? Sansón, los filisteos están sobre ti. Y luego se despertó él de su sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no habrá problema. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sin darse cuenta, pasivamente se había quedado sin la fuerza de Dios por su pecado. Así de sencillo, ¿no? Pues lo mismo con los judíos aquí. Sin darse cuenta ni siquiera, los extraños están devorando su fuerza, están eliminando su fuerza, les están dejando vacíos. ¿Por qué? Porque espiritualmente ya no existe nada. Y cuando los judíos no tenían a Dios, no tenían fuerza. Iban a perder. Dice, él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. La idea es, ha ido perdiendo su... O sea, se está haciendo viejo, se está quedando sin fuerzas, pero no lo sabe. Sí, te puedes imaginar uno que pues, no mira al espejo y no se da cuenta de que se está quedando sin fuerzas. Bien, versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Los judíos se quedaron sin fuerza, sin amigos y sin Dios. Se quedaron indefensos ante pues, los peligros a su alrededor. Y su orgullo, su soberbia, hizo que no volvieran a Dios. Los judíos, pues, la historia de Israel es una historia de pecar, humillarse, arrepentirse y volver a Dios, y volver a pecar, humillarse, arrepentirse y volver a Dios, hasta el día cuando ya no se humillaron y no se arrepintieron, y ahí termina la historia. Es un ciclo muy triste, ¿bien? Pero hasta el día cuando su orgullo fue demasiado como para decir, Dios, lo hemos hecho mal, y ahí es cuando se acabó, porque no estuvieron dispuestos a arrepentirse. Y ahí es donde se terminó la historia con los judíos. Fueron esparcidos y la nación de Israel pues dejó de existir ya. Su soberbia
testifica contra él, dice, y no volvieron a Jehová y no lo buscaron en todo esto. Yo, con los años que llevo en el ministerio, que no son muchísimos, pero son unos cuantos, tristemente he visto, ¿no?, tantas veces a personas que se meten en un ciclo de pecado, dejan de ser fieles en lo que tienen que ser fieles, dejan de hacer lo correcto, a veces es un pasito a la vez, pues dejan de estar tan interesados en crecer, dejan de estar tan interesados en obedecer a Dios, se distraen con lo que fuera y poco a poco se van alejando hasta el día cuando quedan como el pueblo de Israel, ¿no? He visto ambos casos. A veces se van hacia el pecado, se meten en un problema y es un shock que les despierta y les dice, a ver, yo no quiero continuar por este camino porque este camino va directamente hacia el mal, ¿no? Y a veces se corrige y vuelven a Dios y se arrepienten, ¿no? Y ojalá, pues, ese es el final que queremos. Pero he visto desde luego ambas situaciones y es muy triste cuando por vagueza espiritual, por no dedicar atención a la vida espiritual, nos vamos poco a poco alejando de Dios y terminamos en un lugar donde jamás habríamos querido estar. O sea, nunca se imaginaría hasta dónde llegaría el pecado, hasta dónde llegaría a ser desastre su vida, ¿no? Esto es lo que ocurre con los judíos, ¿bien? En este caso pecan, ese pecado crece y crece, pero no terminan arrepintiendo y se terminan yendo al mal. No volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Esto es otra referencia, otra ilustración. La idea siendo, la paloma muchas veces se asocia como pájaro ingenuo o pájaro sin sabiduría. ¿Bien? Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. ¿Y qué hicieron? Y amaron a Egipto, acudieron a Siria. En vez de a Dios, buscaron a otras naciones que les ayudaran. Dice, cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Y aquí la ilustración es interesante, porque te imaginas al pájaro mirando a los lados y no mirando arriba, que es de donde viene la red del cazador. ¿Bien? Se distrae con lo que está a su nivel, que es exactamente lo que hicieron los judíos, y desde arriba cae una red. Dice, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Esto no es nada nuevo. Dios siempre castigó a Israel cuando pecó. ¿Bien? Lo está diciendo, cuando me abandonéis, pues van a venir las consecuencias. ¿Bien? Y Dios siempre es así. Dios no ha cambiado en esto. ¿Bien? El pecado siempre viene con sus consecuencias. Hay de ellos, entonces, porque se apartaron de mí. Y esto es la raíz de todos los problemas, ¿no? Hemos hablado en otros capítulos mucho del conocimiento de Dios, el acercarse a Dios. Pues esto es lo opuesto, ¿no? El alejarse, apartarse de Dios, olvidarse de Dios. Se apartaron de Él. Destrucción, dice, vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Esto no, otra vez, esto es Israel, esto no estamos hablando de la relación de cristianos entre Dios, no nos podemos meter demasiados en esta situación como el pueblo de Israel, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó en Israel? Dios les salvó, Dios les redimió. Puedes ir hasta atrás, hasta Egipto, cuando Dios les saca de su esclavitud, les hace un pueblo y les dice, ahora vivís para mí, como si se casara con el pueblo, hizo el pacto con el pueblo y les dijo, ahora sedme fiel y yo seré fiel. ¿Y qué pasó? El pueblo no fue fiel a Dios. ¿Bien? Se rebelaron y todo esto, y aunque Dios les había redimido,
hablaron mentiras acerca de Dios, y eso yo creo simplemente es que no vivieron según sus promesas. ¿Bien? Lo que prometieron, pues nunca lo cumplieron. No clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Esto es gritar porque dice, porque les falta la comida. ¿Bien? No clamaron a mí cuando estuvieron en problemas. Dice, para el trigo y el mosto, que esto es, ya lo he dicho antes, ¿no? Es lo más importante para el pueblo, especialmente en esta época, en estos tiempos antiguos. O sea, literalmente no hay cosa más importante que la cosecha cada año, la comida que uno va a tener. Pues dice, cuando no tenían, para el trigo y el mosto se congregaron, y todos los dioses paganos, todos los dioses falsos de Israel, eran dioses de fertilidad que tenían que ver con la cosecha. Bien, al final la cosecha era el mundo entero para esta gente. Bien. Para esperar una buena cosecha, en vez de obedecer a Dios, que Dios había dicho, si me sois fieles, yo mandaré la lluvia en su tiempo y os daré. O sea, en vez de eso, fueron a los dioses falsos que prometían por su parte dar cosechas, y se rebelaron contra Dios. Bien, aquí un poco la tercer pecado grande en todo este capítulo. Bien, vimos el problema político y el asesinato y todo lo que ocurría entre los judíos. Vimos el pecado que cometió Israel en buscar alianzas con naciones paganas, en vez de poner su confianza en Dios, poner su confianza en los demás. Y aquí el tercero, el tema de la idolatría, que era siempre el tema principal que les llevaba hacia el mal. En vez de orar a Dios, oraban a los dioses falsos. Dice, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, aunque yo les enseñé el camino correcto, les hice fuertes en su momento, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua, y esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Nos quedamos con estos tres pecados principales. Como digo, este capítulo es un poquito difícil de seguir, pero para simplificarlo, Dios habla de tres pecados del pueblo. Esos tres pecados, dice Dios, les están llevando a su destrucción, les están llevando a la muerte. Pero, como dije al principio, este capítulo no se lee solo. El capítulo 7 de Oseas es un capítulo dentro de una historia de perdón y restauración. ¿Bien? No termina aquí la historia, porque aún después de todo esto que hemos leído, aunque se rebelaron contra su perdón, estaban en otro de estos ciclos, y con lo mal que lo pinta Dios aquí, aún y todo, Dios termina restaurando, Dios termina perdonando. ¿Bien? Como digo, no nos podemos quedar aquí, porque el libro continúa. ¿Bien? Puse como título, Pecando después del perdón de Dios, y después de este pecado vino otra vez el perdón. Perdón, pecado, perdón. Estuvieron los judíos en ese ciclo. Ahora, como decía al principio, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Igual no tratamos con los mismos pecados exactamente. No voy a intentar aplicar o conectar estos pecados con cosas de hoy en día. Algunas cosas se podrían sacar, pero yo no creo que esto es el enfoque de este sermón, ¿bien? El enfoque de lo que tenemos para este capítulo. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que el pueblo, aunque Dios quería su bien, aunque Dios les quería perdonar, el pueblo volvió al pecado. ¿Bien? Y nosotros, aunque somos cristianos, ¿bien? Y aunque estamos en la misma situación que los judíos, aunque fuimos perdonados por Dios, tantas veces volvemos al pecado también. ¿Bien? Incluso como cristianos hacemos lo incorrecto y tenemos las mismas tentaciones, o tentaciones semejantes
que los que tenían los judíos tenemos hoy. ¿Bien? Distracciones hay 1000. Distracciones, cosas que nos quitan la vista de Dios. ¿Bien? El enfoque debería ser en el conocimiento de Dios, eso debería ser lo primordial para cada cristiano, pero hay tantas cosas que nos arrestan la atención y nos distraen y al final perseguimos cualquier cosa y nos apartamos de Dios. El pecado, que como hablaba Oseas en la ilustración, que puede estar escondido en el corazón y no lo ve nadie porque es como brasas escondidas en el horno, que en cualquier momento metes un palo, agitas un poquito y salta otra vez la llama y la chispa y todo esto. Hay tantos cristianos con enfado, con amargura, con cosas metidas dentro del corazón que aún no están tratadas. Dios quiere tratarlas, Dios quiere eliminar esas cosas del corazón, ¿no? Y con paciencia y con esfuerzo, pues Dios va transformando. Una persona enfadada, amarga, una persona que dentro lleva esta rabia, este pecado, pues el final no es, como igual diría uno, sacar esa rabia de una forma que no le haga daño a nadie. Como a veces sale en la película, ¿no? Coge algo y pégale a la pared con un bate o con algo así, y saca la rabia de una forma u otra. El final no es ese, el final es Dios te limpia el corazón, Dios te arregla este problema interno que tenemos dentro. ¿Bien? Y Dios lo hará si le damos el corazón y si nos enfocamos en Él, Él lo va a reparar. Desde luego no es una cosa fácil, ¿no? Desde luego no es una cosa de un momento y de apretar un botón y se arregla el corazón, ¿no? Es un proceso que requerirá paciencia. Aunque hemos sido perdonados, ¿bien? Y hablo como si entendiendo que somos salvos aquí todos, aunque hemos sido perdonados, seguimos volviendo al pecado. ¿Bien? Lo bueno, las buenas noticias es que aunque seguimos en el pecado, Dios sigue con el perdón. Nuestro pecado no puede llegar más allá del límite del perdón de Dios. Y eso es increíble y maravilloso. ¿Bien? Dios es así. Dios es capaz de perdonar al más pecador que existe. ¿Bien? Pablo, cuando escribía, decía: yo soy el rey de los pecadores. Yo soy el que más ha pecado de ninguno y Dios me está transformando. ¿Bien? Y es así con cada uno de nosotros. Gracias a Dios tenemos, nosotros que estamos en una relación con Dios, se podría comparar a un matrimonio con Él. Gracias a Dios que uno de los dos de la relación está dispuesto a esforzarse en arreglar la relación. Y la historia para el cristiano terminará resuelta, terminará en el bien. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Vamos a adorar a Dios, vamos a enfocarnos en aprender y conocerle a Él más y que Él nos ayude a ser transformados. Bien, ahí vamos a dejar. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos gracias por el tiempo en tu palabra, gracias por estos ejemplos que aunque hoy hemos visto un pasaje tan triste, tan negativo en cuanto de Israel, sabemos que aún y todo tú sigues amando y has perdonado y vas a restaurar esa relación con tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por tu capacidad de perdón, y pido, Señor, que nos ayudes a ser transformados, a dejar de pecar tanto y a vivir para ti. Pido que nos ayudes a aprender de los fallos de los que aparecen en la Biblia y a vivir más como personas que te aman a ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.